A veces estamos esperando la oportunidad para hacer grandes cosas. Yo creo mucho más en todas las cosas pequeñas que tú haces día a día y te van formando, te van creando. Hablemos de hábitos para emprendedores con propósito. Recuerde que emprender con propósito es emprender, sea en el término personales o en el área de negocios, pero con un propósito. También les recuerdo que el propósito no debe ser única y exclusivamente obtener dinero. Yo tengo la fiel convicción de que el dinero es la consecuencia de tú haber logrado ser una mejor persona. Entonces, para eso hay que crear hábitos. Los hábitos son lo que van moldeando nuestro día a día. Hacer una grande cosa, a veces estamos esperando la oportunidad para hacer grandes cosas. Yo creo mucho más en todas las cosas pequeñas que tú haces día a día y te van formando, te van creando. Por eso, yo creo que uno de los grandes hábitos, quizá uno de los más importantes, es empezar a leer. Si no tienes el hábito de lectura, yo te sugiero que empieces. Empieza con lo que sea. Puede empezar con lecturas que sean digeribles para ti, que sean divertidas, que te gusten. Y luego tú mismo te vas a ir exigiendo. Y le voy a hablar un poquito de mi experiencia. A mí no me gustaba mucho leer. Cada vez que tenía que ponerme, que tengo que leer esto para presentarlo en la escuela, ya eso era un dolor de cabeza. Eso era una frustración para mí. Pero empecé a leer como cositas que me gustaban. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta la música. Así que yo empecé a escribir canciones. A escribir, a pasarla en cuadernos, a descargar canciones, poemas, a recitar poemas, a memorizarlos para luego recitarlos. Y así como que me fui entrando poco a poco en ese mundo de la lectura, hasta que entonces empecé a ver recomendaciones de los mismos escritores. En los libros tú te vas a encontrar, en cualquier libro que tú leas te vas a encontrar recomendaciones. Y yo empecé por ahí. Leía un libro de Robert Kiyosaki y me ponía 5 o 6 títulos recomendados. Y yo empezaba por leer esos títulos, a adquirir esos textos. Otro hábito recomendado, 100% efectivo, se lo garantizo, es meditar. Cuando yo le dije eso a mi esposa la primera vez, me dijo, ahora somos judíos, o de aquel lado del mundo, qué sé yo, de por allá, ahora vamos a meditar. Nada que ver. Después ella se fue dando cuenta que meditar no es más que ser consciente de lo que piensa en un momento determinado del día. ¿Cuántas veces tú te bañas y en el trajín del día tú después ni te das cuenta? ¿Y en qué momento fue que yo me bañé? Lo hacemos de manera automática todo en el día. Nosotros estamos como programados para hacer las cosas. Entonces, cuando tú te pones a meditar, empieza a ser consciente. Empezar por tu pensamiento, por las cosas que te están llegando a la cabeza. Y cuando empiezas a ser consciente, te das cuenta, primero, de lo valioso que eres. ¿Por qué? Porque te das cuenta, pero yo tengo un corazoncito aquí que late. Pero empieza a sentir todas las sensaciones de tu cuerpo y te empiezas a dar cuenta de lo importante que tú eres. Y de las cosas, sobre todo, que empiezan a importarte. Porque a medida que te das cuenta de tu composición anatómica, lo compleja que es la anatomía humana, pues tú te empiezas a dar cuenta justamente en ese proceso de meditación. Y tú empiezas simple, con algo simple, simplemente como sentarte un momento, 2 o 3 minutos, y empezar a ser consciente de las cosas que te empiezan a llegar a la cabeza. Y después entonces tú vas como adentrándote un poquito más. Y llega un momento entonces que el mismo cuerpo te pide, para, espérate.
mucho estrés, muchas cosas, párate, saca un momento para ti. El momento para ti es justamente ese. En cualquier momento del día, sacar un momentito para meditar. Ese es uno de los hábitos que te va a dar cierta solidez en medio del torbellino de la vida del día a día. Otro hábito. A mucha gente, yo creo que todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que una cosa es saberla y otra hacerla. El ejercicio. Usted sabe, usted lo sabe, usted que me está viendo lo sabe, que es importantísimo hacer ejercicio para mantener tu cuerpo activo. La energía que no se gasta, no se produce. Aunque parezca extraño, usted tiene que quemar energía para que su cuerpo se recargue de nueva energía y de más energía y que su día sea activo. Cuando yo tengo algunos días que por circunstancias no hago ejercicio, yo me empiezo a dar cuenta porque mi energía empieza a bajar. Entonces, es básico. Empiece por cosas básicas. Empiece por caminar y después quizá por trotar y después quizá le va agregando más cosas. Hacer abdominales, le va agregando, va subiendo. Recuérdese que en el plan que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos videos, vamos a ir agregándole cosas que usted va a ir haciendo. Entonces así mismo usted va poniéndole cositas, se va poniendo un poquito más exigente con cada una de las áreas de su vida, se va pidiendo un poquito más, va haciendo más. Y otra cosa, esta es un poquito complicada, yo no quiero adentrarme mucho en eso se lo dejo probablemente a los nutricionistas. Pero sea cual sea su estilo de vida, trate de comer lo más saludable posible. Cuando usted come saludable, usted va, empiece usted a buscar información. Sobre todos los beneficios, usted trata de comer lo más saludable posible. Probablemente el oficio, la actividad que usted se dedica no le permita comer saludable el 100%. Yo no lo hago, pero yo lo intento. Dentro de lo posible, comer lo más saludable que se pueda, que me lo permita el ajetreo del día a día, porque su cuerpo también empieza a pasarle factura. Usted a veces siente que tiene poco rendimiento en lo que usted está haciendo y usted piensa, ¿qué será que me está pasando? Estoy desmotivado. No, mi amigo, es que es su organismo, el combustible de su organismo, lo que usted le está echando a su organismo no le está permitiendo usted rendir. Entonces usted se quiere pedir, debo dar más, pero ¿cómo va a dar? Tiene que empezar por cuidarse usted. Imagínese que a su carro, que usted se monta en la mañana, prende carro sin echarle gasolina. Y usted prende carro, mi amigo, tiene que echarle gasolina. Y si usted le echa, en vez de gasolina, imagínese que usted le eche agua. No va a funcionar. O que usted le eche una gasolina mezclada, algo que no sirva. Entonces el organismo es igual. Intoxica su organismo comiendo basura y usted quiere dar cosas buenas de usted. No va a funcionar. Entonces son hábitos muy importantes para empezar a desarrollar un plan estratégico integral, tanto en la parte personal como en negocio. Empecé por los hábitos, porque como a lo largo de estos videos que vayamos desarrollando este plan, vamos a leer. Por eso empecé con uno de lo más importante, que es la lectura. Vamos a empezar a leer. Después usted mismo va a llegar a querer leer libros de negocios, como en mi caso, que ya he ido adquiriendo libros de negocios, para aprender, porque usted, donde usted se encuentra hoy, es lo que los conocimientos le ha permitido llegar hasta ahí. Usted avanza en conocimientos y así mismo va a empezar a avanzar su vida. Así que yo creo que hay muchísimos otros hábitos, pero yo quiero que empecemos por estos básicos que parecen como muy obvios, pero a veces pasamos las cosas que están como a la vista, las pasamos como desapercibidas. No deje de darle importancia a esto. Si no empezamos con estos hábitos básicos, no va a funcionar lo que hagamos de aquí en adelante.